Bien, bien. Venimos despiertos, seguros. Hoy va a ser una clase muy rápida, ¿sale? Así que amén y ya al rato nos vemos. ¿Se acuerdan de la tarea pasada? Creo que esa carita dice que no, ¿verdad? Sí me acuerdo, pero no la hice. ¿O no la hice porque no me acordé? Bueno, va a ser una pregunta más sencilla. ¿Qué hemos estado viendo? ¿O sobre qué se han basado las clases, las últimas clases? Ahí con la hermana Dul, porfa. Hemos estado leyendo Efesios y hablamos sobre la adopción, sobre la familia de Dios, ¿no? La iglesia. Ok, ¿alguien más? ¿Alguien que no haya dado clase, pero que sí haya estado en la clase? ¿De verdad no se acuerdan? También hablamos, hermano, de que todo ya está predeterminado, Ajá, que ya todo tiene bueno, para mi entender, Dios ya tiene nuestro destino, nuestro camino ya trazado. ok, Nosotros como cristianos, Dios desde que nacemos ya sabe que nosotros tenemos y debemos seguirlo, ¿no? ¿Por qué? Porque ya está escrito, ya está, como dije la palabra principal, predestinado. predestinado. Gracias, hermano. ¿Alguien más? Justo lo que decía Adrián, que ya estábamos predestinados desde antes de la fundación del mundo. También hablábamos acerca de que hemos sido adoptados, Sí. que Él nos adoptó como sus hijos y que fue el que murió por nosotros. Así es. ¿Alguien más? Hermana Katy. También nos hablaban de las arras de la herencia, de las arras de la herencia y que tenemos como adoptados también tenemos una herencia. Y Ajá. también somos partes de una familia. Sí. Y como familia hay que amarnos, respetarnos, cuidarnos y pues hay de todo en las familias, ¿verdad? Decíamos. Y aún Es así correcto. hay que, unos nos soportamos, otros nos sobrellevamos, otros nos caemos mejor, pero al fin y al cabo somos familia, ¿no? Estábamos hablando en Efesios también. Dice que Dios tiene el control y que no debemos de temer a nada, que le dejemos a Él todos nuestros temores, pesares, miedos, inquietudes. Ok. Algo así. Les dije que iba a ser una clase muy rápida, ya la dio la hermana Katy. Ya, acabamos. ¿Ah? Bien. A ver, ahora les voy a hacer una pregunta. ¿Quién ha formado parte de un equipo? ¿Sí? Ahora piensen en esta pregunta. Primero, ¿qué tipo de equipo fue? ¿No? ¿Cuáles eran sus responsabilidades dentro de ese equipo? Ahora, ¿cuáles eran los beneficios de pertenecer a ese equipo? ¿Alguien que me quiera responder a estas preguntas? En donde sea, hermana. En su vida secular, personal, familiar, en el trabajo, en la escuela. Pues cuando era joven y bello, ¿Ok? siempre jugué en equipos de fútbol. Ajá, Había veces que entre semana jugaba 3 partidos, ¿no? sí, Y pues ahí formaba parte de un equipo, ¿no? Pues ahí que ganabas
pues tal vez el hacer ejercicio, deporte, pues nada más, porque era por hobby. En mi trabajo pertenezco a un equipo de 15 personas, ¿no? Y Sí. todos somos indispensables, ¿no? Claro. Porque pues vamos de la mano unos con otros. Eso es el equipo que hemos pertenecido. Ok, hermano, gracias. ¿Alguien más? Acá con la hermana Sandy, por favor. Yo creo que siempre que pertenecemos a un equipo es porque tratamos de lo que realizamos hacerlo en unidad, hacerlo con otras personas. A Sí. lo mejor siempre nos entra la incertidumbre del pensar que no lo sabemos hacer y tal vez en equipo cada uno da su opinión o da su punto de vista y eso nos puede dar mejor resultado a lo que queremos hacer. Entonces Sí. eso nos mantiene, nos hace sentir como en unidad, como seguros, como con más pues sí, con más opiniones y pensar que vamos a dar un mejor resultado, tal vez. Ok, gracias. ¿Alguien más? Yo también, he pertenecido a varios equipos, pero se me viene a la mente igual cuando jugaba fútbol. Me pagaban, más bien no me pagaban, nos pagaban por cada gol que metieras eran 200 pesos. Órale. Entonces, en realidad, acá no era un equipo, porque todos querían meter gol para ganarse los 200 pesos por cada gol que metieran. Ok. Entonces, en realidad, por la ambición, el equipo no era equipo. ¿Por qué? Porque en realidad todos queríamos obtener ese beneficio. Ese beneficio. Ok. Parte de lo que han platicado es cuando pertenecemos a un grupo, tratamos de ir hacia el mismo objetivo, ¿no? Esa es como la finalidad, a excepción de lo que decía el hermano Héctor, ¿no? Bueno, van por el mismo objetivo porque van por dinero, pero no porque van a trabajar en equipo, ¿no? Van por ese beneficio personal. En cambio, cuando pertenecemos a un equipo, cuando pertenecemos a un grupo o a una sociedad, siempre tratamos de ir hacia un mismo objetivo, hacia un mismo fin, ¿de acuerdo? Y generalmente tenemos ciertos beneficios, ciertas responsabilidades y como bien comentas, cada quien es bueno en algo, ¿no? Pero todos vamos a trabajar para un mismo fin, ¿de acuerdo? El día de hoy nos vamos a basar en Efesios 2, del 11 a 22, por favor, para que lo tengan a la mano. Entonces, la clase del día de hoy se llama Miembro del Pueblo de Dios. ¿Bien? Y vamos a tocar ciertos puntos que ya tocamos en clases anteriores. La parte de la adopción, ¿no? La parte, lo que es pertenecer a una familia, ¿no? En este caso a una sociedad, ¿no? Y que al final aquí no pagamos una inscripción, ¿de acuerdo? Lo que hicimos fue decidir simplemente, no hicimos el pago, ¿vale? Porque ¿qué pasa? En los partidos que comentan, ¿son gratis o tienen que pagar arbitrajes? O tienen que pagar uniformes, o tienen que pagar para entrar al equipo, ¿no? Y así pasa para muchos grupos, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver lo que es ser un miembro del pueblo de Dios. Y parte de los objetivos es comprender qué significa esto. Reconocer ante todo qué privilegios tenemos, ¿no? Así como las responsabilidades que tenemos por pertenecer o por ser parte de él o ser miembros del pueblo de Dios. ¿De acuerdo? Entonces, les voy a pedir que vayamos o tengan en la mano Efesios 2 del 11 al 22, como les comenté, y vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra, por favor. Entonces, a ver, ayúdenme a buscar Efesios 2, 1, por favor. Quien lo tenga en la mano le puede dar lectura, por favor. Efesios 2:1 dice así. Y él
y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Ok. Prácticamente en la carta de Efesios, Pablo nos recuerda que cómo era la condición de los gentiles antes de que Cristo llegara o antes de que Cristo estuviera en sus vidas. Justo nos acaban de leer. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Primer punto, ¿qué hizo? Dio vida. ¿Sale? Ténganlo en mente. ¿Qué quiere decir? Que antes de llegar a Cristo a nuestras vidas, estábamos muertos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuáles son los principales puntos previos a que adoptáramos, o más bien a que a Dios nos adoptara o Cristo nos adoptara? Es que estábamos separados de Cristo, estábamos alejados de la ciudadanía de Israel, que si recuerdan, en ese entonces la ciudadanía de Israel era la iglesia. No se tenía esperanza. Y de alguna manera estábamos incompletos o nos hacían falta varias cosas, ¿no? Entonces, ayúdenme a buscar ahora, por favor, Efesios 2:12. Efesios 2:12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Entonces, aquí que teníamos, antes estábamos, ¿qué? Sin Cristo. Estábamos alejados de la ciudadanía de Israel. Y obviamente alejados del pacto o de la promesa que aceptamos o que nos dio Cristo una vez después de ser bautizados, ¿correcto? Ahora ayúdenme a buscar, por favor, Efesios 2:13. Efesios 2:13. Efesios 2:13, por favor. Acá con la hermana Chayito, por favor. Pero ahora han sido unidos a Cristo Jesús. Antes estaban muy lejos de Dios, pero ahora fueron acercados por medio de la sangre de Cristo. Ok. ¿Qué nos dice ahí? Que antes estábamos, ¿qué? Lejos. Bien. Ahora, ayúdenme a buscar, por favor. Bueno, es continuidad. Es Efesios 2:14 y 15, por favor. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y un nuevo hombre, haciendo la paz. Ok. Entonces tenemos 4 puntos. El primero fue, antes estábamos, ¿qué? Muertos. Segundo, antes estábamos sin Cristo. Después, estábamos lejos. ¿Vale? Y el último, que son los últimos 2 versículos que le dieron lectura, nos dice que prácticamente estábamos fuera del patio de los judíos. ¿Sale? Le dice, no nos acercábamos. Dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. ¿Qué tan cerrados eran los judíos antes? ¿Aceptaban a cualquier persona? ¿Qué pasó cuando llegó Cristo? ¿Qué es lo que dice el versículo? Para crear en sí mismo de los dos un solo y mismo hombre, haciendo la paz. Y dice,
no éramos pueblo, pero Dios nos hizo pueblo. ¿De acuerdo? ¿Recordarán la parte de la adopción? Anteriormente estaban separados. Llega Cristo y nos une. Y tenemos el privilegio de conocer de su palabra, de ser parte de su pueblo, ser parte de Cristo y ser miembro del pueblo de Dios. ¿De acuerdo? Ahora, a ver, recordemos, para aquellos que anotan, son 4 puntos. Antes estábamos muertos. Estábamos sin Cristo. Estábamos lejos. Y por último, nos quedábamos fuera del patio de los judíos. No nos acercábamos a Dios. Desconocíamos de la palabra. ¿Eso era cuándo? ¿Cuándo? Cuando no teníamos a Cristo, ¿vale? Entonces todo esto sucede antes de Cristo. Bien, ahora, siguiente punto. ¿Qué pasa cuando llega Cristo? Nos hizo un solo pueblo, ¿sale? Ahora, ayúdenme a buscar, por favor, Hebreos 2, del 13 al 18. Hebreos 2, 13 al 18. ¿Quién lo tiene? Y otra vez yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí yo y los hijos de Dios, y los hijos que Dios me dio. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía de ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto a él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Ok. ¿Qué versión es su Biblia, hermana? ¿Reina Valera? Ok. De lo que acaba de leer, ¿alguien tiene otra versión diferente? Acá la hermana Rosario, por favor. Efesios 2, 13 al 18. Los dijiste hebreos, ¿no? Efesios. Ay. ¿Sí? Discúlpenme. Estoy dormida todavía. Perdón, hermanos. Efesios 2, 13 al 18. Sí, dije, Entonces no, sí no. sirve su versión, ¿no? Sí. Sí, Efesios 2:13. Pero ahora han sido unidos a Cristo Jesús. Antes estaban muy lejos de Dios, pero ahora, ¿sí? sí. Ah, ok. Pero ahora fueron acercados por medio de la sangre de Cristo, pues Cristo mismo nos ha traído la paz. Él unió a judíos y a gentiles en un solo pueblo, cuando por medio de su cuerpo en la cruz derribó el muro de hostilidad que nos separaba. Lo logró al poner fin al sistema de leyes, de mandamientos y ordenanzas. Hizo la paz entre judíos y gentiles al crear de los dos grupos un nuevo pueblo en él. Cristo reconcilió a ambos grupos con Dios en un solo cuerpo por medio de su muerte en la cruz,
y la hostilidad que había entre nosotros quedó destruida. Cristo les trajo la buena noticia de paz, tanto a ustedes, los gentiles, que estaban lejos de él, como a los judíos que estaban cerca. Ahora todos podemos tener acceso al Padre por medio del mismo Espíritu Santo, gracias a lo que Cristo hizo por nosotros. Gracias, hermana. Ese sí me suena a lo que viene en el tema. Gracias. Bien. De estos versículos vamos a sacar 3 puntos. Nos dice que Cristo nos hizo un solo pueblo. ¿De acuerdo? De esto tenemos 3 puntos en específico. El primero que es, Cristo es nuestra paz. El segundo es un nombre nuevo o un nuevo hombre. Y el tercero es que nos dio acceso al Padre. ¿De acuerdo? El primer punto es, los que anotan, Cristo es nuestra paz. Segundo punto, un nuevo hombre. Y el tercero, acceso al Padre. En el primero, nos dice que Cristo es nuestra paz. Justo en los versículos que acaba de leer la hermana, nos está diciendo, nos dice que su sangre nos acercó a Dios. Y derribó algo. ¿Qué derribó? Los muros, exacto. Derribó la pared intermedia que separaba, ¿no? ¿Qué hizo? Abolir la enemistad y las rencillas que había entre uno y otro. Además que eliminó la parte de las leyes ceremoniales que dividían al pueblo, ¿no? Cada cultura. Nuestro segundo punto nos dice que es un nuevo hombre. Aquí Pablo usa la expresión un solo y nuevo hombre para describir justamente la nueva unidad, ¿no? No muestra, no identifican o no indica que sean personas diferentes, que sean pueblos diferentes. Nos está diciendo que es un solo y nuevo hombre. Que eso no es algo que asimile, sino es una reconciliación entre los miembros del pueblo. ¿De acuerdo? Ahora, el tercer punto es acceso al Padre. Dice que por medio de Cristo, unos y otros, tenemos la entrada por un mismo espíritu. Pueden volver a leer Efesios 2, versículo 18, por favor. Porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espiritual al Padre. Gracias, hermana. Entonces, por un mismo espíritu, tenemos acceso al Padre. Ahora, pregunta es, ¿de qué espíritu hablamos? ¿De cuál? Del Espíritu Santo. Muy bien. Ahora, nuestro siguiente punto. ¿Cómo quedamos que se llamaba la clase? Miembro del pueblo de Dios. Ahora la pregunta es esta. ¿Qué significa ser miembro del pueblo de Dios? ¿Alguien? ¿Qué entendemos o qué significado tiene para nosotros ser miembros del pueblo de Dios? ¿Qué piensan? ¿Qué se les ocurre? Aquí con el hermano Adrián después, por favor. Adelante, hermano. Sí, hermano, pues como lo decía al principio en la pregunta, si hemos sido miembros de algún equipo, tenemos obligaciones y tenemos derechos.
Lo mismo aquí, si somos miembros del pueblo de Dios, tenemos obligaciones y tenemos derechos, y quizás pudiéramos decir que necesitamos una credencial, una membresía, como se trataba en clases anteriores, para pertenecer. Sí. Ese sería el comentario. Ok, hermano, gracias. Hermano Adrián. Pues ser nuevo, valiente y esforzado. Ok, gracias, hermano. ¿Alguien más? La hermana Chayita, por favor. Bueno, yo te voy a decir lo que yo creo, Claro. ¿no? Como yo me siento. Sí. Para mí es un privilegio. No todos somos hijos de Dios. O sea, la gente cree que es hijo de Dios, pero solo son creación de Dios. Y Él ya nos dio el privilegio de poder ser, como decían desde la primera clase, ¿no? Elegidos, porque ya nos eligió desde antes para ser de esta familia. Y el ser y pertenecer a esta familia, pues como en cualquier otra, ¿no? Dicen, hay obligaciones y también hay privilegios, pero pues yo lo veo más como un privilegio. No es cualquier precio y tampoco es algo que nos esté prometiendo un simple dulce, ¿no? Como luego le hacemos con los niños, es la vida eterna, es estar con Él después de esta vida. Y como yo creo fielmente en eso, la verdad siento que es un privilegio y trato de cuidar mi vida personal, ¿no? Mi relación con Él. Nada más. Gracias. Gracias, hermana. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, ayúdenme a buscar, por favor, Efesios 2, del 19 al 22, por favor. Efesios 2, 19 al 22. Así que ya no soy extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Ok, gracias, hermana. ¿Qué nos dice el primer párrafo? 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Qué nos está diciendo? Que nos está dando una ciudadanía. ¿De dónde? Del pueblo de Dios. Lo acaba de decir la hermana Chayito. Ahora que pertenecemos al pueblo de Dios, vamos a tener nuevos derechos, así como nuevos beneficios. También nos dice que vamos a tener pertenencia y seguridad espiritual. Entonces, ya no somos extranjeros ni advenedizos, ya formamos parte de el pueblo de Dios. ¿De acuerdo? Ahora también nos dice que somos miembros de la familia de Dios. Vamos a recordar temas anteriores. Dios no solo nos adopta, nos integra a su familia espiritual. Ahora, ¿qué implicaciones tiene ser miembro de esta familia? También ya lo comentaban hace un momento. Tenemos que pertenecer a un grupo con otros hermanos. Tenemos que tener hermandad, cuidado mutuo y responsabilidad de unos con otros. ¿Vale? Entonces, parte de los derechos y de los beneficios que tenemos es que vamos a pertenecer a una familia, pero tenemos que trabajar en hermandad, cuidado mutuo y la responsabilidad de unos con otros. Eso lo vamos a ver como obligaciones, ¿no?
Pero ahora veámoslo desde el punto que es un derecho. ¿Cuántos de nosotros no pasamos por problemas, diferentes circunstancias, situaciones difíciles? Y que el simple hecho de que un hermano nos dé un consejo, una palabra, ¿cómo nos hace sentir esto? ¿Eso es una obligación? ¿O es un derecho? ¿O es un beneficio? Es un beneficio. Ahora, ¿qué pasa cuando necesitamos apoyo dentro de la familia de Dios? ¿Qué sentimos cuando alguien nos apoya? ¿Qué sucede en estos casos? ¿Encuentras satisfacción? ¿Qué más? Nos decimos que ok, sentimos que no estamos solos, ok. ¿Ustedes han tenido ese sentimiento de pertenencia? Ese sentimiento de decir, yo soy de ahí. Alguien que me ayude a leer, por favor, a partir del versículo 20. Nuevamente. Efesios 2, versículo 20. Juntos continuamos. Juntos constituimos su casa, la cual está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, y la piedra principal es Cristo Jesús mismo. Ok. Nos dice que somos piedras vivas del templo de Dios. Nos dice que la iglesia es un edificio espiritual. ¿Y qué es la iglesia? ¿Es este edificio? ¿Es el salón? ¿Qué es? Nosotros. Entonces, ¿nosotros somos qué? Piedras vivas del templo de Dios. ¿Qué quiere decir? Cuando construyen una casa, un edificio, ¿cuáles son los cimientos? ¿Con qué se hace? ¿Qué es lo que ponen? Algo firme. Ponen piedras, ponen tabique, ¿no? Ese material fuerte para que sostenga esa estructura, esa casa, ese edificio. Ahora, el templo de Dios, ¿cómo está formado? En este caso, ¿quiénes serían las piedras o los tabiques que soportan la casa de Dios? Digo, no seremos unos tabiques pequeños, otros más grandes y demás, ¿no? Pero nosotros somos esas pequeñas piedras o esas piedras que dan soporte justamente a esa iglesia, a ese templo de Dios. Ahora nos dice que Cristo es la piedra angular. Nos dice que los apóstoles y los profetas forman parte del fundamento. Y nos dice también que cada cristiano es una piedra viva que forma parte del templo de Dios, donde Dios habita. ¿Esto qué nos da a entender? Retomando los ejemplos anteriores, debe de haber unidad. ¿Un edificio se crea con piedras desunidas o tabiques desunidos? ¿Cómo hacemos que esa edificación se haga más fuerte?
estando unidos todos. ¿Qué busca o qué buscamos cuando estamos dentro de un grupo? Tener un propósito común. Y aparte, esto nos va a enseñar, como decía la hermana Rosario, tengo que cuidar mi vida, todo lo que hago. Nos va a enseñar a tener santidad en nuestra vida diaria. ¿Ok? Ahora, esto es como que la teoría, ¿no? Eso es lo que nos dice. Ahora, ¿cómo lo aplicamos? ¿Qué es lo que hacemos? Vamos a tener, de acuerdo a lo que hemos leído, vamos a tener 3 puntos más. El primero es vivir como ciudadanos del reino. Actuar como familia, segundo punto. Y tercero, construir el templo. El primero es, les repito para los que están apuntando, tomando nota, vivir como ciudadanos del reino. El segundo es actuar como familia. Y el tercero es construir el templo. ¿Ya lo tienen? Bien. Retomando, ¿cómo lo aplicamos en la vida diaria? El ser miembros de la familia de Dios. Retomando el comentario que nos decía la hermana Rosario. Cuido lo que hago. Debemos tener integridad en nuestra conducta. ¿Sale? ¿Alguien sabe qué es ser íntegro? ¿Sí? ¿Quién? Díganme. Pues hacer lo correcto, aunque nadie te esté viendo. Ok. ¿Alguien más? ¿Sí nos queda claro eso? Hacer lo correcto aunque nadie me esté viendo. Congruencia, hacer lo que dices que haces. O bueno, congruentes con la palabra, ¿no? Ok, gracias. Muy bien. Entonces, integridad en nuestra conducta. ¿Recuerdan cuando vimos el tema de la herencia? Cuando veíamos el tema de la familia. ¿Qué buscábamos dejar de herencia a nuestros hijos? ¿Algo material? ¿Una casa? ¿Un carro? ¿Dinero? ¿Un negocio? ¿No? ¿Qué buscábamos dejarles? Ok, riquezas allá arriba. ¿Qué más? ¿Qué buscábamos dejarle a nuestros hijos? Conocer a Dios. ¿Qué más? La misma fe que tenemos como padres. Entonces, bien, vivir como ciudadanos del reino quiere decir que debemos de tener integridad en nuestra conducta. Debemos buscar lo espiritual por encima de lo material. ¿Qué debemos de seguir buscando? A Dios, seguir teniendo fe, fortalecer nuestra fe. Y por último, representar a Cristo donde vivimos. Hace unas cuantas clases comentaba algún hermano, ¿qué pasa cuando tus vecinos o familiares observan una acción de tu parte y te dicen, ¿y eres cristiano? ¿Haces eso y eres cristiano?
¿Creen que eso sea congruencia? ¿Creen que eso sea integridad? Entonces, ¿cómo vamos a representar a Cristo? Ya lo dijimos, teniendo integridad en nuestra conducta, buscar lo espiritual por encima de lo material, ¿no? Y representarlo de la mejor manera. Ahora viene algo más, creo que más complicado. De los 3 puntos que les había dicho, ¿cuál es el segundo? Actuar como familia. Y también tenemos 3 puntos. El primero es perdonar. Esa misma cara hice yo. Adelante, hermano. Yo creo que como cristianos, la gente que no es cristiana piensa que nosotros como cristianos debemos de ser perfectos. ¿En qué aspecto? En no equivocarnos en nada. Sí. Muchas veces tu familia te dice, ¿a qué vas a ir puro hipócrita ahí? ¿A qué vas que si no ves que tu hermano esto hace? ¿Que no ves que si no vas, fíjate lo que hace el otro hermano? ¿A qué vas a perder el tiempo nada más? Voy, y nada más vi cómo me estaban viendo, ¿no? Ejemplo. Sí. Y eso es de cristianos. Entonces, como cristianos nosotros tenemos un papel muy importante en el aspecto de nuestra forma de hablar, de pensar y de actuar. Porque Claro. aunque no lo creamos, la gente, desde el momento que tú dices que eres cristiano, está viviendo nada más ¿En qué te equivocas? cómo te estás comportando para después señalarte y decirte, ¿qué pasó? Sí. ¿Y tanto te das golpes de pecho? O sea, en realidad nosotros no debemos de ser piedras de tropiezo ni para el mundo ni para nuestros hermanos. Así Porque es. si una persona, ejemplo, que es alcohólica y viene aquí y quiere cambiar y de repente lo estás evangelizando y sin querer queriendo encuentra un hermano allá afuera que se está tomando una cerveza, fuiste piedra de tropiezo para esta persona y no va a regresar y va a empezar a hablar pestes. ¿De qué? De los cristianos. ¿Por qué? Porque dice, entonces no está, como dices tú, no hay congruencia con lo que estoy haciendo y con lo que estás diciendo. Entonces, yo pienso que es una tarea muy importante de cada uno de nosotros, nuestra forma de hablar, de comportar y de pensar, tanto con nuestra familia en Cristo como los de afuera. Es correcto, hermano. Gracias. Y justo eso que acaba de comentar el hermano es parte de lo que estamos hablando, ¿no? Tener integridad y ser congruentes de lo que decimos con lo que hacemos, ¿no? Dentro de este punto de actuar como familia, el primer punto, como les comentaba, era el tema de perdonar. Ayudarnos mutuamente. Y el siguiente, orar y acompañar en las cargas. El primer punto creo que para mí, en lo particular, es como que lo más complicado. Por muchas circunstancias. Pero el tema de perdonar es un tema muy delicado. Ayudarnos mutuamente, recordemos que estamos hablando en un entorno familiar, ¿no? Porque ya somos miembros de la familia de Dios. Ahora no hay que tomarlo. ¿Cuántos de aquí tenemos pleitos con algún familiar? Primo, hermano, mamá, papá, como le quieran llamar. ¿Pero ustedes creen que eso solamente aplica para su familia? ¿Para la familia de Dios? ¿Para quién aplica? ¿Para todo? Ok. Entonces, ¿por qué si en algún lado puedo perdonar a algunas personas, en mi familia o en mi congregación no lo puedo hacer? Digo, y esto es para que trabajemos personalmente, ¿no? Busquemos esos motivos del por qué nos cuesta trabajo hacerlo.
ayudarnos mutuamente. ¿A quién le cuesta trabajo ayudar a alguien? ¿O se les facilita? ¿Algún desconocido? ¿Algún amigo? ¿Y si lo hacemos con algún hermano? ¿Se nos dificulta? ¿Nos pesa? ¿No? Ok. ¿Qué pasa cuando termina nuestra reunión y al final dicen, no se retiren, va a haber pequeños mensajes? ¿Qué pasa cuando les dicen, hermanos, necesitamos que nos apoyen? ¿Qué pasa cuando nos dicen, hermanos, necesitamos hacer esto para el próximo evento? Hermanos, necesitamos apoyo. ¿También nos pesa? Permítame, Daniel. Pues mi opinión personal es de que a mí no me pesa porque somos varios y lo podemos hacer muy bien y sale muy bien. Es mi opinión. Gracias, hermana. Aquí con el hermano Adrián, por favor. Mi opinión es fácil, no debería pesar. No te debe de pesar el hacer algo que debes de hacer con amor, no por compromiso, porque el qué dirán. No debería de pesar. No debería de pesar. Dice la palabra de Dios que todo lo que hagas, lo hagas con amor y sobre todo que lo hagas con tu mente, con tu corazón y sabemos que es para Dios. Entonces a Dios le tenemos que dar nuestro 100, no nuestro 20, ni nuestro 50, sino el 100, o sea que es todo. Gracias, hermano. Aquí con el hermano Adrián otra vez, por favor. Pues es como digo, no debería de pesar, hermano, pero no todas las cabezas son iguales, ¿estás de acuerdo? Claro. Y no todos los cuerpos, los seres son igual de, ¿cómo se le llama la palabra? Que tienes que, por raciocinio propio, por no sé, por iniciativa exactamente, ¿no? El hacer, ¿no? No es necesidad, como vuelvo a decir, el que te diga, ¿no? Hay que hacerlo con amor, hay que hacerlo, pero hacerlo. Hay que hacerlo, exacto. Bien, como bien comentaron, una cosa es el ser y otra cosa es el deber ser. Una cosa es lo que hacemos, o más bien una cosa es lo que decimos y otra cosa es lo que hacemos. Regresamos al punto anterior. Hay que tener integridad y hay que ser congruentes de lo que decimos con lo que hacemos, ¿vale? Y por último, orar y acompañar en las cargas. ¿Nos cuesta trabajo orar por alguien? No. Igual en alguna clase decían, es que creo que no me apoyan, ¿no? Y un hermano comentó, dice, pero si en el grupo, pues, todo aquel que necesita de una oración o que oremos por él, lo puede pedir en el grupo. Como decía el hermano Adrián, ¿por qué nos da pena hacerlo? ¿O por qué nos da pena pedirlo? Veamos esos puntos como ambas partes de lo que damos o de lo que podemos recibir o lo que podemos pedir. ¿Sale? Tal vez no todos necesitamos en el momento que oren por nosotros, pero sí podemos orar por aquellos que lo necesitan. Y en algún momento nos dice, el punto anterior dice, ayudarnos mutuamente. Tal vez ahora no necesitas una oración, no necesito una oración por mí, pero tal vez va a haber alguien que necesite una oración o de mi oración por él. Adelante, hermano. Yo creo que como iglesia somos muchas cabezas y muchas mentes y pensamos diferente. Ejemplo, ¿no? A mí si pasa un hermano y no me saluda, pues no pasa nada, ni me ofendo, ni me molesto, ni nada. Para mí es normal.
Pero tal vez para un hermano sea de mucha importancia que tú vayas y lo saludes. Sí. O que pases y, es que pasó y no me saludó. Pues igual estaba distraído y no te vi, pero para él tal vez lo tome como una ofensa. Claro. Pero entonces mejor no te ofendas, mejor porque no vas y tú lo saludas. No esperes a que te saluden. O sea, tú da ese paso. Ese paso. ¿Para qué? Para evitar este tipo de fricciones. Es un ejemplo, ¿no? Y hay casos diferentes y más. Sí, hermano, muchas gracias. Entonces, como bien comenta el hermano, y es al siguiente punto al que quería llegar. No esperemos a que nos sucedan las cosas. Nosotros deberíamos tener tal vez esa iniciativa. No obviar, no pretender que todo está en contra de nosotros, porque tal vez no es así, ¿no? Eso sería parte de actuar como familia. Y último punto, que era construir el templo. Bien, entonces, ¿cómo vamos a seguir construyendo el templo? Participando activamente en la iglesia, ya lo comentamos. Hay muchas actividades, hay muchas cosas que se hacen dentro de la iglesia. No necesitas ser experto en algo para poder apoyar. Hay muchas tareas, muchas actividades que se hacen durante el día, muchas actividades que se hacen durante el año. Si no sabes, acércate con un hermano. Si quieres apoyar, acércate con un hermano. Hay muchas cosas que se pueden hacer. Hay muchos trabajos que se están haciendo, que se están realizando durante el año. Si creen que aparte de venir y sentarse aquí a tomar la clase o a escuchar a las personas que están aquí adelante es lo único que pasa, no es así, hermanos. Hay muchas cosas que se hacen para talleres, ¿sale? Para diferentes cursos, ¿no? Algunas visitas que hay que hacer y demás. Pueden acercarse con hermanos. Hay muchas actividades que se pueden hacer dentro de la iglesia. Siguiente punto es servir según los dones de Dios y servir según o de acuerdo con los dones que Dios nos dio. ¿Vale? Nuevamente repito, hay muchas actividades en las cuales se puede apoyar. Acérquense con los hermanos. Probablemente hay alguna actividad en la cual sus conocimientos, sus habilidades o sus dones nos puedan apoyar dentro de la iglesia. Y por último, como comentaba el hermano Héctor, hay que promover la unidad y nunca la división. Tratemos de solucionar las cosas de manera interna, en lugar de tratar de dividirnos, de separarnos, de buscar responsables o responsabilidades. Busquemos una solución a los problemas, siempre como una unidad, siempre como una familia, ¿vale? Y por último, hermanos, estas son preguntas para que se las lleven de tarea aunque se les olvide, para que las piensen, para que las mediten. ¿Cómo ha cambiado mi vida desde que pertenezco al pueblo de Dios? ¿Les ha servido de algo? ¿Han cambiado? ¿Han visto algún cambio? ¿O siguen siendo las mismas personas que antes? Siguiente pregunta. ¿Qué responsabilidades tengo hacia mis hermanos como parte de la familia espiritual? Pregúntense qué responsabilidades tengo. Y los que anotaron, pues de ahí pueden sacar la respuesta de esas preguntas. Ahora, ¿estoy ayudando a construir la unidad en el templo? ¿Estoy ayudando a construir la unidad del templo? ¿O estoy ayudando a dividirlo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Cuál es mi forma de actuar? Y ahora tal vez una pregunta más interna, más personal. ¿Qué muro derribó Dios en mi vida que me impedía acercarme a Él?
Nuevamente, ¿qué muro derribó Dios en mi vida que me impedía acercarme a Él? ¿Ya la tienen? Por último, ser miembro del pueblo de Dios no solamente es el título, es una identidad que nos ha transformado y nos seguirá transformando. Recordemos que en Cristo somos reconciliados, unidos, ciudadanos del reino de Dios, parte de su familia y templo vivo donde Él habita. Eso ha sido la clase de hoy, hermanos. Si no tienen alguna pregunta, que Dios los bendiga.